una hueva. Hola a todos, hoy me encuentro aquí debajo de esta hermosura, Las Pinas San Carlos, un lugar hermoso, un lugar para conocer, para disfrutar de todo este espectáculo que hay acá. Una cascada y para allá, más arriba, hay más cascadas. Es un lugar hermoso, supremamente hermoso. Estoy aquí porque quiero compartir con ustedes una nueva tesis. Esta nueva tesis que quiero compartir con ustedes es la siguiente: los aportes de los aprendizajes musicales a los procesos educativos escolares. Vamos a ver cómo los aprendizajes musicales se relacionan con los procesos educativos escolares. Cómo lo benefician, cómo ayudan a que un niño pueda mejorar en su proceso escolar. Para plantear esta tesis voy a tomar tres aspectos de nuestro cerebro. Esos tres aspectos son el aspecto afectivo o inconsciente o límbico. Es el mismo: inconsciente, límbico o afectivo. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es el cognitivo y el tercer aspecto es el motriz, el motor. Esos tres aspectos están dentro de nosotros. Lo tenemos ahí y es ese motor, ese cerebro es el que se encarga de guiarnos a nosotros en todos los aspectos integrales como ser humano. Para introducir esta tesis quiero irme a la fenomenología de Husserl. Husserl dice que nosotros vemos los fenómenos y dentro de esos fenómenos hay una esencia, pero una esencia que hay que conocer. Dentro de esos fenómenos hay una esencia que hay que conocer. Pero ¿cómo llegamos a esa esencia? Él dice y habla de una percepción. ¿Cómo percibimos nosotros ese fenómeno que está ocurriendo? Y como el fenómeno que vamos a tomar acá son los procesos musicales de los niños que aprenden música con relación a su aporte en la escuela. ¿Cómo aportan esos procesos a la escuela? Entonces, el fenómeno aquí es los procesos escolares, los aprendizajes musicales que van a conectarse con los procesos escolares. Ese es el fenómeno. Él dice que debemos conocer los objetos, debemos conocerlo en su esencia. Debemos conocer esa esencia del objeto o el fenómeno que vamos a conocer. El objeto, una piedra, unas rocas, son objetos. Pero él dice que debemos conocerlos en su esencia, ¿cierto? Pero antes de conocer
ese objeto en su esencia, está la perfección que nos impulsa o que nos llama o nos motiva a ir por ese fenómeno que vamos a conocer. Entonces, esa percepción es la que nos lleva a nosotros a la esencia de ese fenómeno. Pero ahí surge el punto de vista de uno de sus discípulos. Su discípulo plantea, Merleau-Ponty, que es discípulo de Husserl, él plantea que hay que conocer además la esencia de la existencia de ese fenómeno que está ocurriendo. El fenómeno que está ocurriendo, que vamos a analizar, es el proceso, esos son los aprendizajes musicales con respecto a los aportes a los procesos educativos escolares. El fenómeno que estamos tratando es los aprendizajes musicales. Puede ser de una banda folclórica o un grupo de pitos y tambores o de una orquesta. Ese es el fenómeno que estamos tratando. Entonces, Merleau-Ponty dice que debemos conocer la esencia de ese fenómeno en su existencia. Y aquí lo relacionamos con las percepciones que tiene la gente, la sociedad, cómo ve la sociedad ese grupo musical, cómo lo percibe. De pronto lo percibe como un proceso cultural o un proceso para interpretar algunos eventos sociales. Esa puede ser una interpretación externa, una percepción externa, como lo dice también Husserl, que hay percepciones externas y percepciones internas. Es así que la sociedad tiene una percepción de ese proceso musical, digámoslo como una representación cultural, o una representación para interpretar unas canciones, unos temas que hacen parte de una cultura, pero para amenizar eventos. Esa puede ser una percepción externa, cómo lo ve la sociedad. Una percepción interna puede ser cómo los muchachos que hacen parte de ese proceso musical, de ese aprendizaje musical, cómo lo ven ellos, cómo lo perciben ellos. De pronto ellos lo perciben como defensores de la cultura y como defensores o como artistas. Ellos se sienten artistas que promueven una cultura. Puede ser una percepción. La percepción acá de esta tesis es que esos procesos o aprendizajes musicales le aportan al niño que está en la escuela. Quiere decir que un niño está aprendiendo música en su comunidad, le puede servir en su escuela para mejorar su rendimiento escolar, para mejorar sus procesos escolares formales. Pero mucho, la comunidad o la sociedad ve ese proceso o esos aprendizajes como un producto cultural, que se ve y que se muestra a una comunidad o a varias comunidades. Eso sería una percepción externa de la comunidad o de la sociedad. Ese sería un proceso, un producto cultural, como una mercancía que se muestra y que representa una comunidad. Así de pronto lo percibe la sociedad y así lo concibe, y eso se lo mete como creencias que se vuelven parte de su pensamiento o de parte de los pensamientos de esa comunidad o de esa sociedad. Pero en ese producto, que es como lo ve la sociedad, se relaciona con Marx. Marx dice, vemos un producto o vemos una mercancía y solo valoramos y pagamos por esa mercancía.
Pero detrás de esa mercancía hay un trabajo vivo, hay un trabajo de una persona que gastó vida, que gastó tiempo para producir esa mercancía. Entonces la gente ya ve solamente el producto y no ve el trabajo que hizo una persona para producir esa mercancía o para hacer ese producto. Entonces, muchas veces apreciamos el producto, lo percibimos, pero no apreciamos el trabajo que está en su esencia, como lo dice Husserl, la esencia del trabajo, que son unas personas que están acá practicando, en este caso el proceso musical, unas personas que están aprendiendo y que gastan horas aprendiéndose unos temas o aprendiendo a manejar un instrumento para luego presentarse en un público, pero que el público solamente va a apreciar ese producto cultural, no aprecia el trabajo que hicieron los jóvenes o que hicieron los adultos o que hicieron los niños para mostrar ese producto. Y muchas veces se ve así. Y ahí una relación con Marx. Marx dice, la persona trabaja, hace un producto y hace una mercancía, va y la vende, pero la gente solamente ve la mercancía y no ve el trabajo que está detrás de esa mercancía. Ese trabajo que está detrás es vida, es tiempo humano que se gastó para producir esa mercancía. Entonces, estos autores tienen mucha relación con este trabajo, con esta tesis, con este planteamiento, porque nos permite analizar la profundidad, nos permite analizar la esencia de estos procesos musicales que van a aportar a un proceso educativo. Entonces, ese producto musical, ese producto cultural, es un proceso educativo. Es un proceso educativo que se llama educación en ambiente. Este proceso educativo está inmerso en la Ley General de Educación. Ley 115 de 1994 está en su artículo 204, está la educación en ambiente. Y la Ley General de Educación dice, la educación en ambiente es aquella que no se da ni en la familia ni en la escuela, sino que se toma ese tiempo libre, un tiempo libre que tiene la persona, que tiene el niño, para aprender, ya sea a tocar un instrumento musical, ya sea para aprender a pintar o para aprender a dibujar, cualquiera de estos procesos que a la persona le guste, o para practicar deporte. Esta es la educación en ambiente. Artículo 204 de la Ley General de Educación dice, educación en ambiente es aquella donde se aprovecha el tiempo libre para aprender algo que le gusta. Y aquí se relaciona esta parte con el imperativo categórico de Kant. Kant dice, si tú vas a hacer algo, él dice con su imperativo categórico de que si tú vas a hacer algo, hazlo porque te gusta, porque quieres satisfacerte o porque quieres sentirte bien contigo mismo, no porque quieras un premio o por miedo a un castigo, sino que lo vas a hacer porque te gusta. Y estos procesos musicales con los jóvenes tienen mucha relación con eso, porque ellos van a coger un tiempo para aprender un instrumento musical para de pronto sentirse bien o porque les gusta o porque les llama la atención ese instrumento, y con esto están desarrollando su parte cognitiva, afectiva y motora. Los desarrolla los tres. Vamos entonces a hablar del aspecto afectivo. ¿Cuál es el aspecto afectivo? El aspecto afectivo puede ser, o se llama también límbico, o se llama inconsciente. Es ese mundo de las sensaciones, de las emociones, de los deseos, de los sentimientos. Son cosas que nosotros no nos podemos explicar que suceden en nuestro cuerpo, pero que no nos podemos explicar cómo suceden. Solamente las sentimos. Las emociones, las sensaciones, los deseos, los sentimientos. Y aquí encontramos unos autores que hablan de eso, de ese proceso inconsciente, de ese proceso límbico. ¿Cuáles son esos autores? Encontramos a Freud,
Freud, que se concentra en muchas partes o sensaciones del cuerpo o emociones, pero principalmente en los deseos sexuales y en esas necesidades fisiológicas como el hambre o las ganas de ir al baño. Freud se centra en ese proceso de los deseos sexuales, que él llamó la libido. Esos procesos de deseos sexuales que uno le sucede en el cuerpo, pero que uno no sabe cómo llegan a uno. Pero son estímulos nerviosos que uno siente. Entonces ahí Freud hace énfasis en los deseos, que tenemos un inconsciente que no sabemos cómo nosotros percibimos algunas cosas, que no la podemos representar mentalmente, sino que las sentimos. Freud es uno de esos autores que habla de este aspecto límbico o inconsciente o afectivo, que es el que a nosotros nos hace ser humanos, nos hace sentir, nos hace percibir algunas cosas. Pero también en este aspecto hay otros autores, como es el caso de Schopenhauer. Schopenhauer habla de la voluntad de vida. Esa voluntad de vida es la existencia de nosotros. Esta existencia es la mera existencia que tenemos aquí en este espacio terrenal, que no sabemos cómo adquirimos esa voluntad, pero que estamos aquí, caminamos y andamos y sentimos, y todo eso hace parte de esa voluntad de vida. La mera existencia, como si nos estuvieran allá arriba, un ser sobrenatural, con una energía o con unas pitas manejándonos para que hagamos parte de este teatro de la vida. Entonces ahí Schopenhauer hace referencia a esa voluntad de vida, pero también son esas emociones, esa energía corporal que tiene uno para vivir, para moverse, para andar. Eso lo hace Schopenhauer. También Nietzsche habla de la voluntad de poder. Y Nietzsche se refiere a esa voluntad de poder, esa parte que tenemos nosotros dentro, que no sabemos cómo sucede. Él dice que tenemos dos voces, una voz pasiva y una voz activa, que nos motiva a seguir, que nos motiva a alcanzar cosas, que nos anima y que nos va a ir moviendo, nos va a hacer alcanzar logros, nos va a hacer alcanzar cosas que muchas veces esto afecta a los muchachos en la parte escolar, cuando están, digamos que, sentados por allá atrás en una silla y quieren participar, pero hay una voz que le dice: no participen, no digan nada porque te puedes equivocar. Pero bueno, el aspecto, ¿cómo es esa parte sensible que nosotros nos preguntamos? ¿Cómo es la sensibilidad? ¿Cómo logramos la sensibilidad de una persona por medio de la música o por medio del arte? Esa sensibilidad se logra porque hay unas conexiones de un órgano o de un nervio con diferentes partes o diferentes órganos del cuerpo. Es ahí que el otorrinolaringólogo Tomatis, investigando cómo era el proceso auditivo, cómo era el proceso del habla, se dio cuenta que ese órgano auditivo estaba conectado con la voz, con los pulmones, con el corazón y con otros órganos como los intestinos y la piel. Tomatis se dio cuenta que estaban conectados todos estos órganos a un nervio que es el nervio vago o vagus, que hace parte de nuestro cuerpo, nuestro ser. Entonces él habla de que hay una conexión del auditivo, la parte auditiva, con la voz y con el corazón. Y por eso, al momento de escuchar música, o al momento de interpretarla, porque la música nos ayuda a sentir sensaciones y emociones. Este señor, que es otorrinolaringólogo, se dio cuenta que la voz y la audición tenían la misma conexión, el mismo nervio. Es el 10º nervio que tenemos en nuestro cuerpo y que maneja aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo. Y ahí está conectado el corazón. Ese nervio es el que le da
el que le permite mover al corazón ese nervio vago. Está conectado con otros órganos como los intestinos gruesos y delgados y la piel. Y la música, como la música es auditiva, pero también es motora, pero hace parte o entra por ese órgano que es el auditivo. Y él descubrió un método para mejorar la parte auditiva, que es el método oído electrónico. Conectan unos aparatos estilo de unos audífonos para que las personas puedan escuchar música, pero música sobre todo de Mozart, la música de Mozart para mejorar esa parte auditiva. Entonces ahí es como encuentra la conexión de estos aspectos límbicos, este aspecto de las sensaciones y las emociones está conectada porque hay un nervio que es el nervio vago que la conecta, y esto le aporta a ese sistema límbico a desarrollarlo, a ponerlo a funcionar, a recibir impulsos o movimientos a través de la música. Y la música nos puede ayudar a relajarnos y nos hace también sensibles, porque si nuestro corazón hace parte de ese nervio vago que está conectado al oído, y si escucha música relajante o cualquier música que a uno le guste, uno va a aportar a que nosotros seamos un poco, que se calme un poco esos deseos y esa impotencia que siente la persona con respecto a una situación o a una emoción que esté sintiendo. Entonces vemos cómo está conectado esta parte límbica, esta parte inconsciente con la música, desde el oído, pasando por la voz, por los pulmones, por el corazón, los intestinos gruesos y delgados y la piel. Entonces todo esto la música aporta a estar un poco más adaptado a unas circunstancias que nos pueden sacar de un modo u otro de nuestras emociones. Ahí pasamos al aspecto cognitivo. El aspecto cognitivo es el proceso consciente. Ese proceso consciente que es con el que aprendemos. Y en ese aspecto consciente encontramos a Piaget y a Vygotsky. Piaget dice que los niños van a ir aprendiendo a medida que van creciendo en unas etapas. Que de acuerdo a unas etapas van a estar aptos para aprender algo de acuerdo a esa etapa. Y Vygotsky dice que hay unos procesos culturales que van a alterar esas etapas. El niño puede aprender cualquier cosa dependiendo de ese medio cultural o ese aspecto cultural en el que el niño se desarrolla. Y ese aspecto cognitivo tiene cuatro categorías. Son las imágenes, que son los símbolos, que son los conceptos y las reglas. Imágenes, símbolos, conceptos y reglas hacen parte de ese proceso cognitivo, que son las imágenes. Capturamos las cosas, capturamos estas imágenes y las guardamos. En los símbolos que logramos descifrar las letras, los números, todas esas cosas las podemos descifrar en ese proceso de símbolos. Los conceptos pues son esas definiciones de esos procesos, de esos eventos que vivimos. Y la parte de las reglas son esas creencias que nosotros nos guardamos en nuestro día a día. Entonces esas cuatro categorías las dice o las da a conocer Gertrudis Torres en su libro En el desarrollo escolar de los niños. Pero bueno, ¿cómo aporta la música a este aspecto cognitivo? Lo que pasa es que los niños tienen unos procesos dentro de la música. ¿Cuáles son esos procesos que le aportan al cognitivo? El proceso de la preparación auditiva. La preparación auditiva, el niño aprende a diferenciar entre oír y escuchar. El oír es un proceso inconsciente y el escuchar es que el niño va a analizar lo que escucha, va a analizar y va a ser capaz de captar cada una de las características de esos sonidos que está escuchando, ¿cierto? Y a partir de esa preparación auditiva el niño va a aprender a imitar, va a tener un desarrollo del proceso creativo. Que a medida que él imita, van a surgir algunas cosas en ese camino de la imitación. Entonces, ese proceso auditivo, ese proceso de la escucha, esa preparación, la hace el niño en la música. Esa parte también le va a ayudar, esa preparación auditiva le va a ayudar en la escuela con la concentración y va a escuchar una clase mucho mejor. También está la preparación rítmica. La preparación rítmica tiene que ver mucho con la coordinación, con el cuerpo, con el movimiento del cuerpo, y eso hace parte de la motricidad que tenemos.
Hay una motricidad fina y una motricidad gruesa que tenemos en nuestro cuerpo, y esa parte de la música, de la preparación rítmica, con los movimientos del cuerpo, con el baile, con los movimientos de la cabeza, con los movimientos del pie, nos van a ayudar a nosotros en ese otro aspecto, que es el aspecto motriz. Otro de los procesos que se dan en los aprendizajes musicales es el dominio del instrumento, que también vamos a conocer el instrumento y vamos a dominar la respiración, vamos a adaptar el instrumento al labio y vamos a adaptarlo a los dedos. Ese es un proceso de motricidad, pero una motricidad fina que nos va a aportar al desarrollo de nuestro cerebro para tener un mejor desarrollo dentro del proceso escolar. Entonces, ya para concluir, vemos la esencia de los procesos musicales, que no es un evento cultural, que no son unas manifestaciones culturales como producto, como lo ve la sociedad, sino que hay unos procesos que están dentro de ese aprendizaje musical. Esos procesos son la preparación auditiva, la preparación rítmica, el dominio del instrumento, y otros que están ahí que por el tiempo no lo vamos a incluir acá, pero hay muchos procesos más ahí. Entonces, estos procesos se convierten en la esencia de la existencia, que es aporte a los procesos escolares, a los procesos educativos escolares. Estos aprendizajes musicales se convierten en unos aprendizajes previos para el desarrollo de los procesos educativos escolares dentro de la educación formal, y que va a ser un gran aporte para todos esos niños y esos jóvenes que están en estos procesos, que llevan estos procesos musicales a cabo, y que les va a servir en la escuela.